Recuperarás recovering todo. everything. You shall recover everything. You shall recover You shall recover everything. Recuperarás todo. You shall recover Se everything. llevó todo, digan todo. He took everything about Pero it. aquí miramos, But then you receive los enemigos the enemies. no mataron a las esposas They didn't kill the y wives. no mataron a los hijos. They didn't kill the children either. Pueden mirar ahí, hermanos, You receive their brothers and sisters. la misericordia de Dios. The mercy of God. Porque la Biblia dice, Because the Bible says, lo que tú siembras, what you sow, cosechas. you reap. Pero Dios aquí But God here entró por David. answers for Y David. como que Dios dijo, And like God said, tú mataste a los enemigos you killed the y enemies. mataste a todos. You killed everybody. Pero no voy a dejar But I'm not going to let el diablo the devil que mate a tu familia. to kill your family. Porque tu destino Because your destiny es con toda tu is familia with all your family. en mi gloria, In my glory. en la nueva In Jerusalén. New Jerusalem. Asegúrate, hermano, Assure yourself, que brothers, hoy en este día today on the day estamos vivos that we're alive. porque tenemos un destino, We have a destiny. tenemos una misión We have a mission de entrar to enter en la presencia del Señor, the presence of God. en la gloria del Señor. Glory to God. No voy a morir I'm not going to y me die. voy a ir al infierno. I'm not going to go to hell. Voy a entrar I'm going to enter en la gloria del Señor. glory to God. No voy a trabajar más. I'm going to work over No voy a pagar biles más. I'm going to pay no more bills. No voy a tener que levantarme a las 5 de la mañana más. I'm going to do no more. Ahí va a haber pura gloria, puro santo, santo y santo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y David se sentía muy triste David felt very sad. porque cuando llegó a su casa, When he arrived at his house, él pensaba que iba a recibir besos de su esposa he thought he would receive like kisses from his wife y una comidita, and maybe a food. el amor pozole, Pozole, tamalitos, tamales, me está dando hambre, and you know, hungrier, y a lo mejor unos pancakes. maybe some pancakes. Pero lo que él miró de lejos But what he saw from far away, era un humo negro, negro, a dark cloud, que ellos se decían, the one that would pues, say, ¿qué está pasando allá? hey, what's going on over Porque there? cuando llegó a Ziklag, And when he got to Siklag, él miró que todo estaba quemado he saw that everything was y no burned. había ninguna persona. There was no one there, no more. Y dice la Biblia que lloraron And they said in the Bible they hasta cried. cuando no tenían más fuerzas para llorar. They cried to it, but had no more strength to cry. Ahora está David, hermanos, And David's here en un lugar in a place muy bajo, very low in his life. rechazado por Saúl, Rejected by Saul, por los filisteos, by the Philistines. y no tiene esposa, He has no wife. y no tiene hijos. He don't have no children. Este es un lugar It's a place muy bajo, hermanos. very low in his life. Y David lloró And David cried. con los 600 hombres, We say 600 men. porque también los hombres lloran, Because hermanos. the men cry as well. También los hombres sienten su corazón All the men also have feelings in their heart por su esposa. for their wives. Por eso cuando algo le pasa a mi esposa, I'm very something happens to my wife. aunque no lo demuestro de afuera, Even though I don't de adentro estoy llorando, I'm Señor. crying, hurting. Porque la amo con todo mi I love corazón her with all my heart. y la voy a respetar con toda mi vida. I'm going to respect her all the days of my life. Pero después dice David, But David says after, se habló él mismo. he spoke to himself. Escuchen esto, David se habló él mismo. Hear this, he spoke to himself. Se animó él He mismo. lifted himself up. Porque David Because David, estaba angustiado. he was in so many, He was stressed out. Estaba angustiado he was anxious por causa for the cause. que no tenía a sus esposas, He didn't have his a wives sus hijos, sus hijas. or his daughters and sons. Y ahora los 600 hombres And now the 600 men, lo querían aperdear. they want to stone him. Porque era la culpa del líder. It was the fault of the leader. Porque todo esto estaba pasando. Because everything was happening. Pero no se preocupe. But don't you worry. David tenía un corazón. David had a heart. Sabía cómo adorar. He knew how to praise. Tú tienes que asegurarte, hermano, hoy en este You día. have to secure yourself today. A lo mejor no tienes mucho dinero. Maybe you don't have a lot of money. A lo mejor no tienes mucha educación. Maybe you have no much education. A lo mejor no tienes un carro del año. Maybe you don't have a nice car. Pero si tienes un corazón adoración para el Señor, A heart of praise. lo tienes todo. You have it all. Porque esa adoración te capta la atención del Todopoderoso. Y cuando tú le comienzas a adorar, Él entra en tu proceso. Él entra en tu problema. Él entra en tu más dificultad lugar
donde tú puedes estar hoy en este día. where you can be here today. Y hizo algo muy importante que It's quiero very important. que David David, le dijo a Abiatar, he told Abiatar, el hijo de Ahimelech, son of Abimelech, yo te ruego I plead you que me acerques el éfod. to get me close to the ephod. Y Abiatar le acercó el éfod a David. And John got the ephod close to David. El éfod And ephod es un manto azul is a mantle that's blue. que David, That David, acuerdo de mi estudio, according to my studies, él se lo puso. he put it on. Pero también David se puso But David also put on que dice el manto azul the blue mantle, y el pectoral de juicio, the judgment mantle. the judgment mantle. Que en ese pectoral de juicio And that judgment mantle there, tenía atrás escondida he had it hidden there, dos piedras 2 stones. que representaban la palabra del That Señor, represented the word of God. el Urim Urim y Tumim. and Tumim. Que eso representa That represents que David estaba buscando David was looking la guianza the guidance usando la palabra de Dios. through the word of God. Si yo tengo 2 puntos hoy en este Got día, 2 points here today. serían esas dos cosas: To be those 2 things. oración Prayer, y la palabra de Dios. the word of God. Porque David David, tenía un destino, he had a que iba a ser el siguiente rey de Israel. be the second king of Israel. Vengo a decirle a todos ustedes en este día, I'm going to tell you all here today. tú tienes un destino. You have a destiny to be at. Pastor, Pastor, tú tienes un destino más you grande. have a great destiny. Dios te va a usar grandemente God will use you greatly. en este de Texas. And here in Texas, Y por causa del destino de él and for the cause of y de su esposa, and his wife, la unción va a caer sobre ellos the anointing will come upon y them. se va a derramar sobre esta iglesia. And it will all the way to church. Y cuando uno sube, And when one stands el up, cuerpo también sube. the body also goes up. Cuando tú exaltas a la cabeza que es Jesús, When you lift up the head that was in God, la cabeza sube the head lifts up, y el cuerpo sube. the body lifts up as well. Y en este día, hermanos, Today I'm going to tell you, Dios te va a usar, Él te va a levantar, te va a preparar, porque lo que viene es un glorioso mover del Espíritu Santo sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus hijos, tus hijas. Y prepárate, porque Dios está escuchando tus oraciones. Si no me creen, if you don't believe me, pregúntale al Daniel. ask Daniel, Dios le soltó el ángel where he let go the y le dijo desde el día número 1, and then from day one, Dios escuchó tus palabras God heard your y word, hoy ha venido and here he comes, por causa de tus palabras. house of your word, Dios me mandó de Austin God sent you from Austin, para Edna, Texas, para decirte a ti, hermano, here to tell you desde el today, día número 1 day one, que tú clamaste you pray por tu familia, for your family, por tus hijos, for your children, por tu esposa for your wife, y por tu esposo, your husband, Él te va a contestar en el nombre de Jesucristo, porque Dios sabe tus lágrimas, Dios sabe tu sufrimiento y te va a usar en el nombre de Jesucristo. Y David preguntó a Dios, and David asked God, ¿perseguiré a estos merodeadores? so I continue moving forward, ¿Los podré alcanzar? can I reach them? Y Dios dijo esto, And God told him this, síguelos, follow them, porque ciertamente for surely you know los alcanzarás. you will reach them, Y de cierto and of truth librarás you will liberate a los cautivos. the captives. Hermano, Dios God le habló a David spoke to David por causa de su oración because of his prayer, y por causa de la palabra del Señor. because of the word of God. Esas dos cosas, hermanos, Those 2 things no son dos cosas, are not just 2 simple things. es uno. It's one. La oración The prayer siempre está con la palabra. is always with the word. La oración The prayer nos da poder de Dios gives us power of God. y la palabra And the word nos da dirección, gives us direction, identidad, identity. que somos hijos de Dios We're children of God. y hijas de Dios. Sons of God. Este es This is una iglesia apostólica apostolic church. que creemos en un solo Dios y ese Dios un día va a venir por nosotros y vamos a ser arrebatados al cielo
y nos vamos a ir con el Señor. And we're going to go with God. Y David recibió su revelación. And David received his revelation. Síguelos, Follow him. porque vas a arrebatar a todos. So you're going to take back everything. Esas son buenas noticias, hermanos. Those are good news. ¿Verdad que alguien dice amén? David estaba en su más bajo David tiempo, was in his lowest point in life. pero llegó But then he arrived con el sacerdote with the priest. y le dijo, dame el éfod, And you give me the effort. dame todo lo que necesito para adorar al Señor. Give me everything I need to praise God. Y aquí estamos hoy en este día, hermanos. And we're here today. Es importante que tú te vengas a la oración, It's important you come to the prayer. porque estamos sintiendo hoy en la oración We're feeling the prayer. la presencia del The Señor. presence of God. Estamos sintiendo el Espíritu Santo. The Holy Spirit. Es importante, hermano, It's important que tú lees la palabra del that Señor, you read the Word of God. porque Dios te va a hablar, Because God's going to speak to you. Dios te va a ungir God's going to anoint you con su palabra with His Word. y vas a tener You fuerzas can have strength para alcanzar to reach a tu familia, your family, a tu esposo, your wife, a tu esposa, your wife, a tus hijos your children, y a tus hijas. your daughters. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ahora, hermanos, And now, recuperarás todo. you will recover everything. Recuperarás todo. You will recover everything. ¿Qué es lo que le estás pidiendo al Señor hoy en este día? Now, what are you asking? the Un Lord trabajo. today? Your job? Un aumento, Maybe a financial increase. una posición. A position. Paz de Cristo. Praise the Lord. Habían dos discípulos, There were two disciples. no voy a decir sus nombres, I'm not asking their names. que la mamá The mother le preguntó a Jesús, asked Jesus, ¿se puede sentar mis hijos my children can sit a la derecha y a la to the izquierda? left and right. Y Jesús le dijo, no sabes lo que estás pidiendo. And God said, you don't know what you're asking. Hermanos, brothers, hermanos, Brothers, con mucho respeto, with lots of respect. a mí no me importa I don't care. si el pastor se sienta a la derecha If he sits to the left y uno de los músicos a la izquierda. and the right. Yo nomás quiero sentir y recibir la gloria del I Señor. want to see your presence. Yo nomás quiero la gloria del Señor. I want the glory of God. Yo prefiero la gloria del Señor I want the glory of de God. cualquier posición. In whatever position. Yo quiero la gloria del I Señor want the glory of God. que cualquier otra cosa en la tierra. Whatever thing here on the earth. Y era importante que David It was important for David fuera y rescataba a sus dos esposas. to go to rescue his two wives. Yo no entiendo por qué el Antiguo Testamento I don't understand why in the Old Testament se podían casar con dos o tres o cuatro. they can get married with two or three. Yo con una ya es todo, hermano. With one is enough. It's too much. Con una tengo. With one I have enough. Four is enough. Ahí tengo a mi cuñadita ahí en el apartamento. I have another one here in the apartment. Y dije, Señor, Lord, me mandaste a Giselita Jr. you sent me to Si apenas puedo con una. I can only do with one. Pero voy a amar nomás a mi esposa, I ¿verdad? want to love my wife, of Pero course. también amo a mi cuñadita. But I also love my mother-in-law. Fueron los 600 hombres con David The 600 men were with David al torrente de Besor. of the current of Besor. Escuche esto, Hear hermanos. this today. El Besor The Besor se indica indicates descanso the rest o una pausa. or a pause. ¿Ok? No todo el tiempo Not all the time. van a ir todos. We're going to go with everybody. Unos se van a quedar en pausa Some are going to stay in pause. y van a estar orando They're going to be praying por David for David y los 400 que sí fueron. and the 400 that did go. Porque 200 hombres 200 men se quedaron en el Besor, stayed in the Besor, siendo un campo making a camp y cuidando el bagaje. and taking care of the things. Y David y 400 hombres David and 400 men fueron a la guerra. went to war. Y mientras que estaba yendo a la guerra, They were at war. se encontraron a un egipcio They have an Egyptian man que por 3 for días 3 days. no comió ni bebió agua. He didn't drink or eat any food. Y le trajeron a David, And they brought him to David, a este esclavo egipcio. this Egyptian slave, Y como que lo miraron and they saw him bien cansado, tired, destruido, destroyed, muy aguitado. buried down in his Pero life. David dijo, David said, le vamos a hacer unos tamalitos we're going to make him some tamales para que coma, so you can eat porque tiene hambre. because he's hungry. No, hermanos, así no fue. I know that's not how it was. Pero le hicieron un pan But they made him a bread, y le dieron agua and they gave him some y water, le dieron de comer. and they gave him something to eat. Y la Biblia And dice the Bible que says recuperó sus fuerzas, he recovered his strength. porque así lo que hace un líder. That's what a leader does. Él mira una necesidad He sees a
necessity y le ayuda and he helps a la persona que necesita la the necesidad. person that's in need. Porque es importante, hermanos, Because it's important, brothers and que no juzgues al que está a un lado de ti, don't judge the person that's next to porque you. tú no sabes Because you don't know a quién Dios va a usar who God is going to use para que te dé a ti to give to you una dirección, a direction, una a revelación, revelation, una bendición, para que tú entres y rescates a tu familia. Y por causa de este Egipto, después que comió, David le preguntó, David asked him, ¿me llevarás a esos merodeadores? will you make these men ¿Me llevarás a los enemigos? take me to the enemy A que se robaron a mi esposa y a mis hijos. who took my wives and my children? Y él me dijo a David, And he told David, yo te voy a llevar, I'm going to take you there. pero no me entregues con mi amo Don't take me without y no me mates. and don't kill me. Y como que David dijo, ok, está bien. And he said, okay, that's Y fine. dice la Biblia que lo llevó And David took him, y lo llevaron. and they took him over. David y los 400 hombres David and the 400 men, fueron they went, y miraron a todo el campamento, they saw the entire encampment. desparramados todos. She destroyed everything. Eran multitudes de hombres. There was a multitude of ¿Y men. saben qué estaban haciendo, hermanos? What were they doing? Celebrando, Celebrating. porque tenían gran botín, They had great routine, great blessings. great blessings. Le robaron todo a los filisteos y a Judá, They took everything that Philistines las vacas, the cows, los Cadillacs, the Cadillacs, los BMWs, las casas, los relojes Rolex. Se llevaron todo, hermanos, se llevaron todo. everything about it. Y ellos estaban celebrando And they were celebrating porque se robaron todo because they took everything. de Judá Of Judah y los filisteos. and the Philistines. Eso es lo que hace el enemigo, hermanos. That's what the enemy does. Porque el diablo vino para matar, The enemy came to kill, para destruir to destroy, y para quitarte todo and take everything lo que Dios te ha dado a ti. God has given you. Pero hoy en este día Here on this day, recuperarás todo. you will recover everything. Recuperarás a tu esposo, You will recover your husband. recuperarás a tu esposa, You will recover your wife. recuperarás a tus hijos. Tus hijas van a regresar a la voluntad de Dios. Tu hijo va a alabar al Señor por causa tuya. Porque estando aquí en este día, estás demostrando, yo todavía tengo fe, que en mi iglesia se mueve el Espíritu Santo. Está exaltado el Dios Jesucristo. Se mueve la unción de Dios. En mi iglesia está el poder de Dios.